Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Zero Trust Academy. Como siempre, se encuentra conmigo Arturo Mandujano y Fer Fierro. Hola, ¿qué tal? Hola. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de reglas de analítica, continuando con esta serie de Sentinel, donde bueno, aquí tenemos a Fer, que es nuestro especialista, y pues comencemos. Oye, Fer, quisiera comenzar la plática del día de hoy con qué es una regla de analítica, para qué nos sirve. Sabemos que lo que comentábamos en videos anteriores, que es uno de los características principales de Sentinel, ¿no? Correcto. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es una regla de analítica? Sí, correcto. Y para poder hacerlo de forma sencilla, porque justo es lo que tratamos de buscar en este formato, que no sea tan complicado y que podamos también incluso desde una perspectiva no tan técnica entender para qué sirve, ¿no? Entonces, una regla de analítica es una de las fases que yo les decía. Puedo dividir las fases de Sentinel, lo decíamos, en cuatro cosas, ¿no? Entonces, la analítica es un siguiente paso natural, como cualquier SIEM, porque la analítica es una característica principal de los SIEMs, en donde lo que vamos a hacer ahí es, vamos a decirlo de forma sencilla, dictar las reglas o establecer las condiciones de lo que nosotros queremos detectar. Es decir, algo de forma general, es qué voy a hacer con lo que yo ya estoy ingestando, ¿no? Oye, Fer, ahí tengo una pregunta. ¿Te acuerdas que habíamos hablado acerca de qué hacemos con los datos? O sea, hago el despliegue, ¿qué sigue del despliegue? Tengo un montón de información. Sí. ¿Qué sigue de esa información? ¿Esto es parte de ese ciclo de vida de los datos? Como tal, vamos a llamarle, no tanto como el ciclo de vida, pero sí creo que, a ver, es parte de, ¿no? Porque recordemos que el dato, desde la perspectiva del SIEM, se ingesta, se trata, se guarda y se desecha. Entonces, el dato necesariamente, y le dice un punto bien crítico, que es una de las buenas prácticas que tenemos y que a nivel clientes muchas veces suelen tener ese error, que ingesta y no lo usa, ¿no? Entonces, lo que no se usa, pues evidentemente es un gasto, ¿no? Es una inversión. Entonces, es bien interesante que, lo decíamos en los capítulos anteriores, conectar como primera fase no nada más es conectar y listo, ya estoy ingestando ya, ¿no? Y es una tarea bien importante y es una tarea incluso ardua. ¿Por qué? Porque hay muchos dispositivos todavía que no ingestan de forma correcta. O sea, todavía ingestan en formatos poco entendibles para las características y para los beneficios que tiene SIEM como herramienta nativa de negocio. Entonces, en este capítulo ya vamos a asumir que lo que estamos ingestando está bien, que ya tiene un formato, ¿no? Que ya está cayendo de forma correcta y que está lista para poder tratarla. Entonces, la información no solo se ingesta, sino la información también se alista para que podamos empezar con la análisis. Ahí quiero detenerme tantito, Fer, y hacer un recap muy rápido de lo que ya platicábamos, muy rápido. Tenemos Sentinel, creamos nuestra área de trabajo en capítulos anteriores, en Log Analytics, y empezamos a hablar de eh, datos, ingesta de datos. Conectamos algo muy sencillo con conectores, ¿no? Justamente hacíamos el ejercicio con Defender XDR, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso ya estamos recibiendo la información. Hablábamos también y ahí conecto un poquito con el tema del día de hoy, que justamente en los conectores es donde se encuentra, aparte justamente la conexión de los datos, algunos otros artefactos, y eso incluye algunas reglas de analítica. En ese sentido, eh, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué podemos esperar de las reglas de analítica que van incluidas en los conectores de datos o lo que están en el marketplace de Sentinel? Sí, sí, claro. Definitivamente, entrando en materia de analítica, que nosotros establezcamos estas reglas de qué es lo que queremos detectar, me refiero a meramente tirar consultas en este lenguaje muy famoso llamado KQL, que es Custom Query Language,
por lo que implica de alguna forma una habilidad que tienes que tener para poder armar estas consultas. Hoy tenemos varias herramientas que nos asisten en la creación de las consultas. Sin embargo, siempre lo hemos dicho en otros momentos con el tema de la inteligencia artificial, hay una validación humana después de esta ejecución automática, de esta ejecución con inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que tengamos una IA no nos exime de tener que aprender KQL, ¿no? Al contrario, si sabes KQL y te apoyas de una IA, tus consultas seguramente van a ser mucho más rápidas. Más afinadas, ¿no? Más afinadas, claro. Entonces, miren, ¿qué esperar? ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que vamos a ver? De hecho, se los voy a mostrar en el portal. ¿Qué es lo que esperamos ver ahora en el portal de Sentinel? Y es justo a donde voy a responder la pregunta de Arturo. Miren cómo dentro de la sección de Microsoft Sentinel tenemos el área de Configuration y después tenemos la parte de Analítica, ¿no? En esta sección de Analítica, recordemos que en capítulos anteriores aprendimos a cómo instalar las soluciones, que incluso lo decíamos, instalar las soluciones no tiene ningún costo. El costo empieza cuando se configura el conector o incluso cuando se utiliza algún artefacto, ¿no? Particularmente las reglas de analítica van a aparecer como plantillas tan pronto tan pronto las soluciones sean instaladas. Déjenme, voy a cambiar aquí después de trabajo porque tengo varios y quiero mostrarles en uno a donde yo tengo prácticamente todas las soluciones instaladas, tengo bastantes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tan pronto tú instales una solución y la solución en el Content Hub te diga, yo traigo como artefacto analítica, significa que ya de entrada tienes detecciones predeterminadas, es decir, ya no tienes que crear tú nada desde cero. Y esa es otra de las recomendaciones que nosotros tenemos. Antes de crear cualquier regla de analítica, observa si no la tienes como plantilla cuando tú instalas una solución, ¿no? Entonces, miren aquí en las reglas de analítica, yo tengo aquí en Rule Templates, imagínense, estoy mostrando 731 reglas de analítica. ¿Por qué? Porque tengo muchas soluciones instaladas, ¿no? Pero filtramos un poquito por alguno de nuestros productos o algún data source, como por ejemplo el tema de Entra. Voy a alistar ambas soluciones. Estas soluciones, como insisto, ya las instalé, ya vienen predeterminadas ciertas reglas de analítica. Entonces, para poder aquí tener un poquito más de visibilidad respecto a estas reglas de analítica, déjenme hago por aquí un acercamiento, porque podrán observar, voy a bajar un poquito más. Miren, por ejemplo, esta regla analítica, ¿no? Te dice, intentos de inicio de sesión con cuentas deshabilitadas. Si observamos la regla de analítica en su detalle, que es prácticamente donde te explica qué hace, de qué conector viene, qué tabla necesita, también te dice cuál es la regla de consulta que está haciendo que puedan detectar este tipo de actividad. Entonces, ya de entrada es una recomendación de nosotros. De entrada está mapeada una táctica de Mitre y una técnica de Mitre. Y de entrada ya tú la habilitas y confirmando que ya tienes esa tabla ingestando, ya puedes empezar a detectar. Ok, de acuerdo. Entonces, ya ahorita vimos que la regla de analítica, nombre, qué tipo de información consulta, cómo la consulta y un mapeo técnica-táctica, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera involucrar? ¿Todas las reglas de analítica son iguales? ¿Desde qué sentido? Porque puede ser no que sé todas si, consultan, pero... me refiero a que si hay más de un tipo de regla de analítica, pudiera ser que se ejecutan, o cómo se ejecuta una regla de analítica. Sí, fíjate que es importante mencionar aquí esto. En Sentinel existen 5 reglas de analítica, 5 tipos de reglas de analítica, ¿no? Pero honestamente, para hacer esto mucho más sencillo para el auditorio, hay que enfocarnos en 2. La NRT, que significa Near Real Time, y la Schedule, ¿no? Que es aquella que corre bajo una calendarización. Y realmente la diferencia entre una y otra es el tiempo. Mientras el tiempo mínimo es de 5 minutos, la otra te puede correr en minutos o segundos, ¿no? Entonces, por eso se llama NRT. Pero realmente atrás de esa regla de analítica es lo mismo. O sea,
traen un mapeo, traen sus configuraciones necesarias, que ahorita vamos a entrar ya en detalle de la regla de analítica per se, pero si antes de entrar en ese detalle, primero platicamos de en general qué es y qué tipos de hay y todo este tipo de cosas, ¿no? Oye, Fer, ¿y por qué deberían estar considerando las reglas de analítica? O sea, De entrada, una de las primeras cosas del por qué debes de tener una regla de analítica es para justificar el gasto o la inversión que estás haciendo del dato que estás ingestando. O sea, ¿qué significa? Si yo voy a pagar por ingestar información, vamos a suponer un dispositivo de Cisco, ¿no? Si yo voy a pagar por esa ingesta, entonces ya la parte natural del proceso es, pues ya la compré, ya la uso, ¿no? Veamos, por ejemplo, el tema de las licencias, ¿no? Si yo ya adquirí una licencia, pues lo menos que puedo hacer es usarla. Si yo ya ingesté los datos, lo menos que debo de hacer es usarlo. ¿Y cómo se usa? Con la analítica. Esa es la justificación. Entonces, pudiéramos decir que una diferencia entre almacenar datos y un SIEM es el análisis de los datos mediante una regla de analítica, ¿no? Exactamente. Porque pudiéramos tener ese mismo conector apuntándolo a lo mejor a un blog, exacto, ¿no? a un disco duro ahí lleno de archivitos. Yo creo que desde ese punto de vista lo que cumples tal vez es una regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo retienes y porque lo mantienes. Y creo que desde ese punto de vista ingestar funciona. Pero, pues sí, cumples la regulación, pero la verdad es que la idea del CIEM... Es un dato muerto, ¿no? Exacto, es un dato muerto. O sea, sí, a lo mejor tienes un dato frío de un año y checa la regulación y para eso lo usas, ¿no? Pero no sabes cuántos incidentes tuviste. Exacto, la idea del CIEM es explotar las características de detección, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable que los datos se puedan utilizar, ¿no? Y es un error muy común, ¿eh? Hay veces que de tanta analítica que traes, hay cosas que no llegas, perdón, tanta telemetría que metes, hay cosas que no se detectan, porque recordemos algo, una solución puede alimentar más de una tabla. O sea, puede alimentar más de 2, 3 tablas, ¿no? Claro. Y de pronto lo que a ti te sirve es la información que viene en una nada más. Sí, por ejemplo, Defender XDR tiene X cantidad de tablas por servicio, ¿no? ¿El EDR cuántas tablas trae? Son como 6, 7. File, ¿no? Process, Device, Identity Network. trae 4 o 5. Correo, ¿cuántas traerá? No, Correo tiene, yo creo que como unas 12, tal vez. Esa yo creo que es de los que más tiene. Sí, es de las que... Y ahora, recomendación para los que están tratando con estos CIEMs, ¿no? Las reglas de analítica, más bien la información que ingestan hacia los CIEMs, llega a veces a ser innecesaria. Entonces te das cuenta que pues te tienes que traer todo el bonche por a lo mejor un cachito de información que ocupas. Entonces hay ciertos mecanismos de filtrado para que tú puedas evitar pagar por telemetría que no necesites, ¿no? En el peor de los casos, por ejemplo, Cislo, que sabemos que es un protocolo antiguo, sigue siendo muy funcional, pero tú te traes un log y seguramente te puedes traer mucha información que no quieres. Y ahí también hay procesos de filtrado, filtrado a nivel syslog, filtrado a nivel nube, filtrado a nivel red. Entonces, mi recomendación es siempre busquen que lo que ingestes esté bien filtradito, que esté realmente lo que tú necesitas para que tu regla de analítica use lo que realmente tengas, ¿no? Fer, hablabas de los 5 diferentes tipos de reglas de analítica. Los dos principales, el NRT y el otro... Schedule. ¿Cuándo utilizo cada una de ellas? ¿Cuál es mi diferenciador o cómo tomo la decisión para crear o configurar una regla de NRT contra un schedule? Hay un detonante principal entre estos dos, ¿no? La criticidad de la detección. Algo que no puede esperar más de 5 minutos para detectar. Eso sería como lo primero. Oye, tengo una regla de... A ver, en el flujo de la decisión de crear una regla de analítica llegas en el punto en decidir, ¿esta información es crítica o no lo es? Puede no esperar 5 minutos. Y hay detecciones muy puntuales, muy finas, que también incluso están como plantillas donde te dice, el malware no puede esperar a que consulte cada 5 minutos. Un cambio de password no puede esperar a que... O sea, tú le vas dando esa finalidad. ¿Y ese cada cuánto está corriendo? O sea, puede ser hasta cada minuto. Cada minuto. O sea, estás pensando... Estamos hablando de segundos. Entonces, no, o sea, yo sé que para todos nos surge todo, siempre, pero hay que ser muy mesurados porque también, evidentemente, atrás de todo esto hay un motor corriendo. Entonces,
no ralenticemos el proceso de analítica de Sentinel. Es Ok. eso, ¿vale? Bien. Ahora, entramos un poquito, y ahí vamos discutiendo de esto, pero ya per se la regla de analítica. Ya platicamos de para qué sirve, ¿no? Ujú. Cómo la conectamos con la telemetría que estamos ingestando, y ahora sigue, ¿qué voy a tener yo dentro de una regla de analítica? ¿No? Porque no solamente es la query y listo, ya consulto, ¿no? Tiene muchas características principales. Entonces voy a platicar de algunas de ellas, las cuales recomiendo altamente que pongan ahí foco en esto, ¿no? Miren esto, voy a agarrar la misma de Disable Accounts y me va a llevar al wizard en donde me va a permitir pasarla de una plantilla a una regla activa, ¿no? Entonces, Perdón, Fer, adelante. ¿los templates o las plantillas los puedo modificar o tengo que copiarlo y modificarlo? Buena pregunta. Por diseño, el template, cuando tú lo modificas, hace como una copia Ok. y se convierte en activa, ¿no? Ah, ¿Qué pero entonces significa yo esto? puedo Que modificar. el template lo puedes modificar. Y de hecho, hay una característica también que te permite ver versionamientos de los templates. O sea, por aquello de que modificaste la original con la anterior, te dice, mira, la original, la primerita que importaste, así estaba, Es esta. y la nueva así está, y estos son los cambios. Puede llegar a ser funcional en algunos. Sí, So- en so- escenarios de muchos administradores, ¿no? Que alguien, O cuando la consulta no quedó. claro, cuando es, sí, Exacto. O quieres modificar a lo mejor el sentido de respuesta también, ¿no? Cambiarle la criticidad a la alerta o el incidente que te va a generar esa regla analítica, ¿no? Sí, Hay muchos ¿y qué temas crees de que eso persona. te lleva a una de las, también otra recomendación que les hacemos a la auditoría es respáldenlas. Y eso no suele suceder tan seguido, ¿eh? Y lo he consultado no solo ¿Para con qué respaldar Sentinel. si está en la nube, Fer? Ese es el punto. ¿Para qué respaldar si está en la nube, pero no tienes un esquema de recuperación? Dirían, porque está en la nube no significa que es seguro. Entonces, eh, el hecho de que tengas un versionamiento no solamente te permite ver qué cambios ha habido o qué cambios sufre. ¿no? Y aparte, la evolución, porque seguramente una plantilla, un template me funcionó y pasa el tiempo y necesito mejorarle algo, el tiempo de búsqueda, campos, Claro. cualquier cosa que necesite, pues tengo mi versión Hasta anterior, la tabla, ¿no? la El tipo de tabla. información. Sí, 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 entonces vale todo la eso, pena. sí. ¿Y ahí cada cuánto valdría la pena hacer un respaldo? ¿Semanal? Bueno, dentro de O, las prácticas, exactamente, dentro de las prácticas que tenemos son semanales. O sea, incluso proponemos quincenales. Y dirían, no, es muy poco tiempo. No es muy poco tiempo. yo recuerdo que había backups, digo, que se Ajá. hacían 3 veces al día. Sí. O sea, yo cuando corría correo electrónico, 3 veces al día. Una semana me parece, hasta me da un poco de miedo Sí. pensar. Y fíjate que también es exagerado. Exacto. Que creo, Claro, pero yo por la parte de que 3 veces al día respaldábamos, de repente ir 7 días es mucho, pero es una plantilla que está fija, pues, no se dependerá actualiza. mucho también del mantenimiento que le das a las reglas y el tipo de dato que manejas, ¿no? Porque, o sea, no sé, siento que semanal es mucho, cuando a lo mejor no modifico necesariamente mis reglas de analítica de manera constante o eh, son suficientes las reglas que tengo actualmente, ¿no? Claro, pero vamos a pensar en un escenario en el que de entrada no sabemos cada cuándo Microsoft actualiza las soluciones, ¿no? O sea, Una. esa es una. Significa que si una de las soluciones tiene una actualización y esa actualización le corresponde a una regla Que analítica, le cambian el nombre a la tabla. Exacto, ya nos pasó, o sea, seguro que antes de irte de vacaciones hay que hacer un backup. imagínate. O sea, eso me recuerdo hace mucho, llegué con un cliente después de vacaciones de diciembre y llegué en enero y dije, ¿qué pasó aquí? Entonces me puse a buscar y entonces llega el cliente un poco más tarde y me dice, oye, ya no están las cosas. Ah, no te preocupes, mira, está aquí. Y volteé y me dice, oye, ¿ustedes les dan un entrenamiento especial? Le dije, no, no, solamente llegué 10 minutos antes que tú y me puse a buscarlo. Entonces ahora imagínate que te vas de vacaciones y Sí, sufre una actualización sí. y entonces se te pudiera perder lo que tenías si no Claro. tienes un respaldo, ¿no? Y aparte de esto, o sea, tampoco significa que alguien tenga que hacerlo. O sea, con toda la parte automática que ya tenemos, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en todos los controles que han implementado con el proyecto de hoy, ¿no? Donde ya prácticamente están corriendo queries, ¿no? O están corriendo PowerShell o automatizaciones. O sea, la regla de analítica
es uno de los artefactos que es exportable por API. Y en la información que te traes, que al final es un JSON, hay un campo en particular que te exporta la consulta. Entonces, tú automatiza esa consulta y mira, mientras estás en la pachanga, vas a tener respaldo cada 7 o cada 15 días. O sea, puedo automatizar los respaldos. O sea, Entonces es parte de mi día a día que esté corriendo. Tareas operativas, ¿no? Sí, es una tarea operativa. Afortunadamente es una API que está expuesto y que te trae esa información y te trae la consulta. Entonces, la verdad es que está mucho más fácil para los administradores, ¿no? Mira, yo a un cliente le decía, ¿estás seguro que tiene respaldada las reglas de analítica? Me dice, sí, yo ya no tengo nada. Dije, la voy a borrar. A ver si te vas a recuperar. Bueno, no, espera, me decía. Por muy sencillo, imagínate, realmente es un proceso sencillo. Porque ¿qué puedes hacer? Copy y pega la consulta. No, y si te acuerdas, hace muchos años que hacíamos los ejercicios de recuperación, ¿no? Claro, oye, sí. ¿tienes tu plan de recuperación? ¿Qué? Muchas veces te decían no. Claro. Y cuando te decían sí, lo tengo. Ah, ok. ¿Lo sabes ejecutar? No. ¿Lo practicas? No. Claro, porque ese es un tema importante de practicarlo. O sea, ese punto. A lo mejor que ese cliente tenía la posibilidad sí tenía su respaldo, sí era disciplinado con la tarea, Claro. pero si no tenía a la mano el proceso. Porque sabes que Claro. el practicarlo, yo me acuerdo cuando hacíamos los DRPs, ¿no? Los famosos DRPs en la parte de correo electrónico. Había que practicarlo porque eso te ayuda incluso a saber cuánto tiempo te va a tomar recuperarte de lo que está pasando. O sea, como yo lo practico, hay gente que llega, el CEO, el CIO o el CISO, y me pregunta, ¿en cuánto tiempo recuperamos eso? Híjole, pues no sé, si no tengo un plan, pero si tengo un plan, pues mira, lo que regularmente practicamos es en 1 hora. Entonces, ¿por qué no te das una vuelta en 1 hora y seguramente ya te puedo decir en qué estamos? ¿No? Entonces, las cosas suceden cuando menos las esperas. exacto. Hay que sensibilizar a toda la gente que está en seguridad, porque nos dirán que somos bastante Paranoicos. pero que no es cuando paranoico más lo aquí. necesitas, o sea, cuando crees que estás incluso bajo un ataque, puede ser que te borren la regla de analítica. O sea, si el atacante Claro. logra borrarte la regla de analítica, lo va a hacer en el momento que más lo necesites. Claro. Y si no tienes un respaldo, te vas a acordar de haber hecho por lo menos un copy-paste. Hay muchos, de hecho hay opciones para poder hacer respaldos en nube también. Entonces, otra vez recomendación, respalda. ¿Vale? Bueno. Bien, regresamos entonces al Wizard, en donde vamos a hablar puntos muy particulares de por qué es importante hacer esto, ¿no? El primer punto importante es el tema de el Mitre Attack, ¿vale? ¿Por qué es importante que nosotros podamos mapear la regla de analítica a un Mitre Attack? Porque es la única forma que vamos a nosotros a ver o a entender qué tanto estamos cubiertos. O sea, la buena práctica es tienes que cubrir analítica, más bien tienes que cubrir técnicas y tácticas de Mitre tanto como puedas con la regla de analítica. Esto se ve en un radar como tipo telaraña, en donde te dice, mira, en persistencia estás bien cubierto, en movimiento lateral estás bien cubierto, pero ¿qué crees que te falta algo en explotación? Tienes 2 reglas de analítica que están cubriendo explotación y tienes 20 en movimiento lateral. La recomendación es que tengas un equilibrio en las reglas de analítica que puedas tener cubierto la mayor parte de las tácticas. Eso es lo más importante. Por eso, si tú no mapeas correctamente una táctica, eso prácticamente a ojos de quien lo evalúa dice no estamos cubiertos. Entonces, tienes que justificar y tienes que demostrar que lo que estás haciendo está generando un valor ante una recomendación de una matriz que sabemos que es importante para la analítica, ¿no? No, sí, regresamos un poquito a lo mismo, ¿no? De el aprovechar efectivamente los datos que tenemos almacenados y aprovecharlos de la mejor manera, alineándolo a lo que corresponde, ¿no? Es decir, a la técnica o táctica, el objetivo del por qué estamos guardando esa información y analizándolo. Correcto, exactamente. Ahora, segundo punto importante en la analítica, el tema del entity mapping. Vamos a decirlo en forma muy sencilla qué es el entity mapping. Es la forma de demostrar
que alguien estuvo involucrado o algo estuvo involucrado en la detección. Es algo así como decir, se metieron a robar a mi casa. ¿Quién? No sé, No se sé. metieron. Pues tendrías que haber visto quién, o sea, un mecanismo de detectar si fue, No ayuda mucho nada más saber nada eso. más, o sea, es como, se queda así. No sé. Me detectaron un intento de decisión con una cuenta de ciberseguridad. ¿Quién lo hizo? Pues ahí la regla de analítica me dice que fue el IP tal y fue un usuario tal. Sí, pero dice la regla de analítica, o sea, sí te lo trae, pero te faltó el paso de poder mapearlo con Sentinel. ¿Qué es esto así como darle el título o darle el nombre de decirle a Sentinel, fue usuario 1 o fue IP tal? Si no haces el entity mapping, no hay manera de demostrar que alguien lo hizo. Y no solamente por demostrar, porque yo cuando sé que alguien lo hizo, digo, bueno, ya sé quién fue, no, pero por el tema del correlacionamiento. Pero incluso en temas legales podría afectar, ¿no? Si tuviera que... Mira, en temas legales vas a tener el dato y lo vas a poder demostrar. Más bien es para un tema de explotación de capacidades de la herramienta. Porque el log ahí va a existir y va a decir, sí, mira, el usuario que intentaron usar fue el de Ernesto Cobos, ¿no? Y lo hizo a lo mejor Arturo. Entonces, quiero poner ahí un ejemplo. Si yo no hago correctamente el entity mapping, me va a tomar más tiempo identificar qué fue lo que ocurrió y quién lo hizo particularmente, qué está involucrado, ¿no? Exactamente. Porque los datos van a estar y se van a disparar de acuerdo a lo que dices, claro. Pero no me va a decir quién fue el responsable o qué fue lo que afectó. Claro. Probablemente tengan que hacer una investigación alternativa claro. cuando la regla de analítica me lo pudo haber dado desde un principio. No tanto la regla analítica, más bien creo que la palabra clave es el correlacionamiento. Entonces, ¿Okay? ¿para qué nosotros hacer el correlacionamiento cuando lo hace automáticamente la herramienta? Porque son 100 de nueva generación. Y en escenarios efectivamente de compromiso, claro. Cuando estamos apurados, el ser más eficientes y que podamos responder de la mejor manera, pues siempre nos va a ayudar muchísimo. Recordemos cómo funciona la parte de grafos, ¿no? ¿Cómo funcionan los grafos? Lo que hacen es que buscan todo lo relacionado a la entidad que detectas. Entonces, si nosotros no mapeamos una entidad, le cortas la pata. Y a lo mejor vas a poder ver todo menos que la patita que estás cortando. Entonces, cuando la regla de analítica detecta que fue Arturo Mendujano quien intentó con la credencial de Ernesto entrar a autenticarse en algún lado, pero la cuenta estaba deshabilitada, y con un mapeo correcto, entonces van a empezar a investigar a Ernesto y van a empezar a investigar a Arturo. Y te van a empezar a dibujar todo en el grafo. Mira, Arturo no solamente intentó eso con Ernesto, con Fernando intentó hacer esto y vino de tal lado. Y así. Por eso, es sorprendente. He llegado con clientes que tienen 300 reglas de analítica y tienen como 150 sin un mapeo. Imagínense, por desconocimiento. Pues reglas basura, ¿no? Claro, porque al final o la complica, ¿no? Sí, hasta tienes razón. Claro. O sea, recordemos que en la cadena de ataque lo que necesitas es la observabilidad de los diferentes pilares de Zero Trust, ¿no? Todo lo que más puedas observar y correlacionar te va a dar a ti esa eficiencia. Pero yo creo que ese es el punto, el correlacionamiento. Totalmente. ¿No? Si no está correlacionado, es como tener esto lleno de cajas con folders, con hojas, con un montón de datos. Entonces tengo que estar entrando uno por uno porque no hay forma de saber, ni está ni por colores ni por nada. Claro. Claro, y ahora esto se va a disparar más con inteligencia artificial, porque si bien hoy en día nosotros sabemos cómo se comportó, vamos ahora a poder predecir cómo se va a comportar. Y si no hay mapeo de entidades, tampoco vamos a saber a dónde va a poder ir alguien, ¿no? Pero bueno, entonces ahí pasamos por la siguiente parte y estoy siendo muy puntual en solamente temas importantes. No, aquí son características más o menos de cada cuánto quiero que corre, cuánta data va a haber hacia atrás, si yo voy a disparar algo cuando el resultado sea a partir de 0, 1 o 2 resultados. Y bueno, en general, creo que estas características las vamos a compartir seguramente a detalle en el material técnico, pero sí por ahora lo importante es hablar de esto, ¿no? También hay una forma muy dinámica y hay una forma muy amigable
para que también no tengamos tantas detecciones o incidentes o alertas de seguridad a partir de que se detecta algo, ¿no? Pueden agruparse. Esto es más un poquito de poder ver de forma más amigable todo lo que se va detectando, ¿no? Ahora, ya por último, antes de terminar de crear la regla de analítica, viene la respuesta, ¿no? Y ahí vamos a tener un capítulo particularmente donde vamos a hablar de lo que es un automation rule contra lo que es un playbook, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que una vez que nosotros detectamos algo, es decir, si se cumplen las condiciones de que se detecta algo, entonces disparamos una regla una regla de automatización, ¿no? Y ahí ya empieza parte de la otra magia, ¿no? Bien, por ahora yo no necesito nada más, yo lo puedo guardar y este proceso de guardar convierte la regla analítica de template a una regla activa. Entonces, esto de forma general significa que ya estoy listo para que tan pronto pues, suceda algo que coincida con la consulta, se va a disparar en lo que yo haya decidido, ¿no? Si se va a disparar en un incidente o se va a disparar simplemente en una alerta. Oye, y a ver, nada más rápido, ¿podrías explicar todo el proceso de una regla analítica? Iba a preguntar lo mismo. Un Sí. caso real, por ejemplo, para los que nos están mirando, que lo puedan mapear, o sea, poder conceptualizarlo, porque hemos hablado de como un montón de ideas, pero si nos das un ejemplo de, no sé, que te gustó un correo con phishing, No, ¿no? yo te voy a poner también A otro ver, ejemplo. Y me gustó ese del correo de phishing. O utilizando a lo mejor auditoría. Poder identificar actividades de un ROG administrator, por ejemplo. Claro. me Una gusta. creación de máquinas virtuales. Exacto, cómo lo mapeamos y cómo la regla analítica trabaja. Pero a ver, acabamos de ver un punto que también me parece súper importante porque otra vez vamos a empezar a pensar en todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero todo es importante, todo es importante. A ver, clientes con 5 años trabajando con Sentinel como 100, estamos hablando que tienen un promedio de 300, 400 reglas analíticas, que se construyeron en 4 o 5 años. O sea, también para que el auditorio sepa que no 100 mañana ya tiene 400 reglas. No, esto también incluso he visto escenarios a donde el entity mapping no aplica. O sea, no siempre aplica. Son muy particulares, pero lo correlacionan de otra forma. O sea, quiero decir esto que no me estoy contradiciendo con el tema del entity mapping, sino estoy diciendo, si buscan el entity mapping, aunque si llegan a tener escenarios donde no aplique, también es válido. ¿Y a qué voy con todo esto? Otra vez, Mitre. Tienes que tener cubierto la gran o la mayoría de las tácticas que dicta Mitre. La mayoría de ellas, ¿no? Y aquí viene el tema de la analítica. ¿Qué debemos de detectar? Hablaron de phishing, hablaron de una cuenta Auditoría, ¿no? privilegiada, Exacto. hablaron de un recurso caro, y todo es importante, todo es importante. Entonces, en términos generales, o sea, vamos a pensar en que lo más importante es que tengamos el dato, que sepamos que está ahí y que estamos ingestando correctamente. Es decir, cuando alguien se mueve, cuando alguien, por ejemplo, tiene un rol privilegiado. ¿Quién regularmente creen ustedes que va a traer ese dato? ¿Quién te va a decir cuando un usuario pasa de un rol regular a un rol privilegiado? Una alerta, El por eso. directorio. El directorio entra, ¿no? Es decir, ese es el producto maestro o el producto estrella que te va a traer ese dato. ¿Quién crees que me va a decir cuando cuando un usuario reporta un phishing? ¿Quién te lo trae normalmente? Pues bueno, en este caso puede ser un Defender, Un ¿no? Defender, el producto que protege el correo electrónico, como Defender for Office. Entonces, me aseguro de eso. ¿Quién me va a decir cuando una máquina es creada en Azure? La actividad de Azure, el portal de Azure. Entonces, ahí hablamos de 3 conectores que tienen que estar sí o sí. Ahora, en términos generales, lo que yo hago es que primero, en el flujo tengo que asegurarme de que tengo el conector. 2, que cuando esté el conector estoy viendo realmente que el log sí está cayendo. 3, armar la analítica que me detecte, por ejemplo, cuando me crearon una máquina virtual. Y otra vez, debemos de ser muy finos en la creación de las reglas de analítica. No nada más voy a tener una alerta cuando alguien me crea una máquina virtual, eso no sirve. Lo fino es cuando me crean a lo mejor 10 en 5 minutos y de las 10 están en una serie G, en una serie N, donde regularmente sabemos que son tamaños caros. ¿Para qué? Para hacer mining. En la, en la asignación de privilegios, en la asignación de roles privilegiados. No me interesa mucho cuando alguien se convierte en un reader de una cuenta, de una máquina virtual. Y es basura. Es analítica poco fina. Me interesa cuando alguien
me borra 10 máquinas. Porque si no, sí voy a llegar muy rápido a las 300 reglas, ¿no? Claro. Y hay un límite ahí De también. veras, ¿hay límite por reglas o por tamaños? Porque 500 reglas por espacio de trabajo. y Pero si necesito más, es soft, sí, exacto. Puedes ir a más allá. Okay. Y eso es un tema que he estado observando que clientes maduros, es decir, de 5 años, 4 años, ya están llegando. Pero también, o sea, imagínate si también creas una regla por nada, pues te vas a llenar rápido. Ese es el final. Entonces, ese es el punto. Ya te llega la regla, detectas movimiento lateral. Y ahora sí, a partir de ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Que es el siguiente capítulo, pero vamos a adelantar un poquito de eso. ¿Qué harías tú, por ejemplo, si estás viendo que te acaban de mover, que te acaban de asignar a un usuario como un global admin o a lo mejor como un owner de un usuario que a lo mejor ya no existe, que ya no está en la compañía, que estaba deshabilitada ese punto? ¿Tú qué harías? ¿Volverlo a deshabilitar? Volverlo a deshabilitar. Pero imagínate que Arturo está en la fiesta y te enteras hasta el lunes. Claro, pero el El volver. lunes lo deshabilito. ¿Ves? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero el punto es, ¿por qué se volvió a habilitar? ¿No? Claro. Eso es lo que necesito entender. Claro, y eso vamos a hablar de un poquito hunting en uno de los capítulos que vamos a estar trabajando, porque una vez que ya la analítica detectó que te movieron a Ernesto, que estaba deshabilitado, que no trabajaba en la compañía y se volvió owner, entonces lo primero que tienes que entender es quién lo hizo. Metiendo en un tema muy grave, ¿no? Cuentas deshabilitadas. Sí, claro. Un tema totalmente de gestión, de operación, Sí. probablemente tiene una operativa de riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Pues está totalmente alineado a un proceso que probablemente no se estaba siguiendo, Claro. o un actor que ya tiene conocimiento amplio de la organización, claro, y ya está en un escenario donde quiere ya tener beneficio, ¿no? Recuperar ese tiempo que invirtió claro, en esa organización. los clientes siguen creyendo que todo el mundo lo está de afuera. O sea, sí existe, o sea, sí realmente pasa, pero si se puede ver estadísticamente de dónde vienen los ataques y entienden que la mayoría vienen de adentro, se empiezan a propagar mejor. Y eso hay alguien no descriptó la cosa correctamente, probablemente, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que va a dar, como decía Arturo, para antes. ¿No? Entonces, nada, la verdad es que después de todo esto que estamos comentando, la regla de analítica, como pueden ver, se convierte en uno de los elementos críticos en el desarrollo y en la configuración de este. Entonces, les compartimos un poquito de expectativa, les compartimos un poquito de qué esperar de ella, límites, buenas prácticas, qué contiene, a qué les deben de poner atención y metemos un poquito ahí intro a lo que siga el siguiente capítulo. Entonces, creo que hasta aquí hemos cubierto el tema analítica, cómo es que está en el campo, cómo lo vemos desde la perspectiva de Microsoft, no cómo lo vemos desde la perspectiva de seguridad y lo importante que es. La idea es aquí seguir sensibilizando a todos los que están implementando analítica a invertir el tiempo. De acuerdo. ¿Algo más relevante cuando hablas de analítica, de relación, una práctica que consideres que deberíamos hacer? Yo creo que vale la pena que nos aconsejaras de cómo creo la consulta relacionada. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener la regla de consulta? La consulta como tal es un concepto de calculo realmente, ¿no? Donde vamos a entrar seguramente, habría que desarrollar un tema para eso. Porque la consulta realmente tiene, a nivel de tiene buenas prácticas. Realmente es un tema extenso, ¿no? Porque también las consultas tienen rendimiento. Entonces, puede ser una consulta secreta por lo más que la estructura. Y yo creo que sí vale la pena generar un momento de QL para explicarles por qué de pronto una puede ser más difícil, ¿no? Sobre todo para saber qué lugar había copilot para que claro, la consulta, ¿no? Porque siempre empezamos con una tabla que representa el pipe, cómo utilizamos los operadores, incluso los sistemas de sintaxis. Es un lenguaje bastante amplio. Entonces, creo que mi última recomendación que yo les puedo compartir es el hecho de que también habiliten teoría de las consultas. ¿Qué significa eso? En Sentinel tú puedes tener un registro de quién está consultando qué. Porque regresamos a un tema de teoría de información. Hay empresas que permiten que consulten datos de otras áreas. Y ahí puede haber muchos temas de gobernanza. Entonces, hay forma de que en Sentinel tú puedas monitorear qué están haciendo con las consultas. Está interesante. Nos ayuda a prevenir que tú crees analítica de esa información que no necesariamente tengas acceso o cuánto es a una lista. Si te das cuenta que no la analítica Está ahí. te das cuenta en resultados, algo está haciendo mal. Claro. Entonces, para la recomendación, de una buena práctica es habilite el monitoreo de las consultas de clientes. ¿Vale? Sigan nuestros canales, sigan el canal de la iniciativa de Zero Trust. Ahí estaremos publicando videos muy técnicos a donde vamos en poco tiempo a mostrarles cómo evitar, qué esperar y qué resultados de los. Sí, porque la idea es que esta plática encuentren en el playlist de este capítulo toda la información relacionada con lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, la idea es que de aquí ustedes empiecen a generar el dato técnico. Sí, más el paso a paso de cómo lo hacemos, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, otra vez invitamos a todos los que nos están viendo, preguntas, no tiene que ser necesario, comparemos con otros servicios en el mercado y nada, estas son prácticas, espero que les funcionen. Listo. Pues bueno,
Python, nada más para... Me gustaría empezar con hunting antes de esa respuesta. No platicamos del hunting entre el proceso de la serie. Entonces, ¿no hunting? Automatización. Y se acaba de ver un capítulo que no es Sentinel realmente, pero es Cacuole. Entonces ahí Parece podemos... que Cacuel lo vamos a tener que manejar diferente, ¿no? Porque ahí vamos a poder subir muchos ejemplos de queries. Sí, pero no me pesado. Exacto. Sí, no, Cacuele de no, repente. no, Porque de por sí Cacuel es es pesado. pesado. Claro. Entonces, darles ejemplos de Cacuel en Sentinel son diferentes a los de la consola de Defender. O sea, parecía pues, es el mismo, pero hay algunos campos de instrucciones que cambian Y ligeramente. compartimos herramientas de Cacuole para SOC, exclusivos para SOC, ¿no? Mira, este puede servir, hagamos una ahí, ¿no? O qué resultado nos da, ¿no? Tenemos agentes en Cacuole, en el Copilot, tenemos agentes, podrían hacer eso. Pero bueno, Sí, sí, sí. Sí. Entonces, para más convertidos. sí, muchísimas gracias ahí por el tiempo. Pues listo, no nos queda más que... denme un segundo porque estamos estrenando un sistema de video, como pueden ver. ¿Y qué creen? Con el que está sufriendo Estoy muchísimo. sufriendo porque tiene inteligencia artificial atrás y se prende Y- y me mueve la cámara. Bueno, bien, mientras tanto, pues nada, agradecerte el tiempo. Síganos en nuestros canales. Tenemos el canal de YouTube donde estamos subiendo más material. Como decía Fer, un poco más técnico, voy a hacer. En algunos casos, tú subiste bastantes cosas relacionadas con correo, Ajá. ejecución de script. Platícanos un poquito del objetivo de esos videos. Bueno, la idea es en 5 a 7 minutos crear unos contenidos donde les muestro cómo, por ejemplo, ir a mirar Sender Authentication, ¿no? Con un script que generé, en qué me debo enfocar, ¿no? Otro script que está por ahí de cómo deberíamos de estar a partir de una línea base que recomiendo para el correo electrónico, hice un script
que correría y me diría esto sí está prendido o esto no está prendido. Entonces, y la idea es que vamos a seguir subiendo videos cortos y videos largos de los diferentes artefactos. En este mismo canal esperamos que haya más contenido o lo que vamos a hacer es más contenido de Sentinel, o sea, ya un poco, más bien, a mayor profundidad, Sí, más técnico. más técnico, muy explicado, a modo como de workshop, de curso, de cómo hacer las cosas. Entonces, que no conviene mucho hacerlo en un evento en vivo porque lo hace aburrido. Los aburridos, lo hace pesado. Entonces, Es preferible hacerlo. Vamos a tener temas de identidad próximamente, de correo electrónico. ¿Qué otro tema tenemos? No, pues de tanto son lo que dijo Fer ahorita ya tenemos material y sí. hay que cubrir más cosas. Exacto, nos faltan los defenders, ya se volvió a aprender la inteligencia artificial de la cámara. Ya no voy a hablar para que no. Como que te quiere mucho la cámara, ahí está otra vez. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Síganos ahí, sigan contenido. También tenemos LinkedIn. Estamos ahorita en LinkedIn. Sí, pero estamos en mi canal, en mi perfil. Hay un nuevo de Zero Trust Academy Latam, donde también vamos a estar subiendo contenido escrito, ligado a los videos tal vez que estemos generando. Entonces, síganos en Zero Trust Academy Latam, en LinkedIn, donde vamos a ir generando mucho contenido de Defender for Endpoint, Defender for Cloud Apps, Defender for Identity. También el seguimiento a las partes de tareas operativas. ¿Sí? Estamos trabajando en ir mejorando el proyecto Goal, ir agregando más artefactos. Inteligencia artificial. Vamos a meter también ahí inteligencia artificial. Y todo lo que también el auditorio nos pueda proponer, ¿no? Quiero meterme ahí también en algunos problemas con Jupyter Notebooks. Entonces, vamos a ir subiendo más cosas. Estén pendientes. Sí. Y pues creo que con esto podemos ir terminando. Pues sí, no creo que... no sé, un resumen de lo que platicamos rapidísimo, Fer. Bueno, vamos otra vez a hacer recap de lo que hemos hecho con Sentinel, ¿no? Primero, hablamos de las configuraciones iniciales de Log Analytics, que en términos resumidos saben que es el contenedor, la base de datos, el repositorio de Sentinel. Sentinel se habilita como una característica de Log Analytics y a partir de ahí tenemos todas las capacidades del CIEM, ¿no? Eso es por un lado. Después nos fuimos hacia los conectores de datos, ¿no? Donde aprendimos lo que son las soluciones, que es meramente el mercado a donde existen todos estos datos que queremos ingestar, ¿no? No son los únicos, porque no solamente nos limitamos a los más de 400 conectores que tenemos, sino que muchas de las soluciones que queremos ingestar se pueden hacer de forma personalizada, ¿no? Y luego pasamos a este siguiente capítulo donde hablamos de analítica. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos el Sentinel, ya ingestamos y ahora cómo vamos a poder tratar los datos, ¿no? Lo que sigue es, ahora, cómo vamos a poder hacer una búsqueda proactiva de los datos que ya tenemos, más allá de lo que detectamos, es decir, el hunting, y luego cómo respondemos, ¿no? Ahí termina el ciclo de uso de la herramienta del CIEM. Entonces, vamos casi más de la mitad del camino. Muy bien. Okay. Pues listo, Ernest. Ok, pues eso sería todo. Muchas gracias a los que estuvieron mirando el en vivo. Tenemos ahí los datos de nuestro canal de Zero Trust Academy Latam. Suscríbanse, escríbanos si quieren que hablemos de algún tema particular. Yo creo que el siguiente tema que deberíamos estar considerando es el correo electrónico, me parece. Ya que te toque una. Sí, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Yo voy a ser yo el productor. Sí. Ataquen a ver, Ernesto. Oye, ¿sabes qué es importante? Está empezando el mundial. No. Y la distracción va a ser muy grande. Entonces yo creo que vale la pena la siguiente semana. Yo sé que el mundial empieza... No, y también lo que sacaron ahora de Fables, ¿no? El modelo hermano de Mitos. Claro. Sí, ya salió Fables, que ese sí está pública. Es público. También hay mucho que podemos platicar. Está llegando un buen de phishing, o sea, hay muchas ingeniería social y todo por un boleto, todo por una suscripción incluso. Sí. O sea, hay canales que te están diciendo que te van a transmitir audio Dolby También, por plataformas que no existen. Y ahí vas y pagas por un audio Dolby que en México no existe
al menos para mundial, desde lo que yo he investigado no lo hay, pero la gente no lo sabe. Y ahorita tocaste un punto bien importante, ¿no? Ahí está por ahí corriendo que van a penalizar a los que transmitan y los que no. ¿Y sabes qué va a suceder? O sea, la realidad es que va a haber muchos canales que engañen. ¿Se acuerdan de Tarjeta Roja o Roja Directa? Roja Directa. Roja Directa, ¿no? Un canal que se suponía que te transmitía cosas. ¿Cuántas personas no van a ser engañadas a partir de mañana con ese punto? O sea, vamos a pensar en el negocio que no es el más grande del mundo, pero que sí tiene clientela. Y que llega alguien y te dice, mira, yo te vendo una licencia comercial de tu transmisión para que no te penalicen. Y tú, bien, va, te pago. Y empiezas a transmitir en un canal y te... Oportunidades hay muchas. No, hombre, hay muchas. Yo he visto mucha gente que viene de otro lado y está subiendo videos y se está acercando hasta, a ver, mira, aquí, aquí me dijeron que aquí venden ropa, ¿no? Sí, se va a hacer un punto. Mucho cuidado. Sí, entonces, bueno, pues muchas gracias a los que nos estuvieron mirando. Si les gusta el contenido, denos un like y Compártanlo. compártanlo. Ahorita vamos a poner el canal también de YouTube. Sí, Nuestras redes. tenemos un canal de YouTube. Aquí por redes. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan buen día y hasta luego. Bye.